Si no te extransire. ¿Eso era brujería? Esto pasó hace muchos años, cuando mi mamá trabajaba como jefa de enfermeras en un hospital. Mi mamá, que en paz descanse, siempre fue una mujer de carácter fuerte, de esas que no se andan con rodeos. Decía que si algo tenía que hacerse, se hacía bien y ya. Pero eso le trajo problemas con varias de las enfermeras que trabajaban bajo su mando, pues según ella, muchas no querían trabajar en serio, y pues mi mamá no era de las que se quedaban calladas. Me acuerdo que en una ocasión llegó muy molesta a la casa, tiró el bolso en la mesa y suspiró fuerte, como cuando ya no puedes más. Nos dijo, es que no entiendo por qué la gente es tan floja. Que les cuesta hacer bien su trabajo, si no quieren trabajar que renuncien, pero conmigo no se van a andar haciendo tontas. Yo no le di mucha importancia en ese momento porque siempre había tenido esos problemas, pero después las cosas se pusieron raras. Un día llegó algo más seria, y nos contó que en una de las macetas que estaban cerca de la dirección encontraron algo raro. Era un envoltorio que a primera vista parecía basura, pero cuando lo abrieron, traía cosas muy extrañas como tierra, hierbas secas, unos trapos negros, y lo más inquietante, una fotografía de mi mamá. Una en la que ella aparecía sola y estaba con su uniforme saliendo del trabajo, como si recientemente alguien la hubiese tomado específicamente para eso. Cuando nos lo dijo, me quedé helado, y le pregunté, ¿y quién crees que hizo eso? Pero ella solo movió su cabeza y dijo, no sé, hijo, pero es alguien que me quiere hacer daño. Su voz sonaba tranquila, pero yo le noté los ojos como si estuviera preocupada. Era raro verla así, porque mi mamá siempre fue de esas personas que no se dejan intimidar por nada ni nadie. Pero a partir de ese día, las cosas empezaron a cambiar. Ella decía que en la clínica sentía un ambiente muy pesado, como si el aire estuviera cargado. Había lugares donde apenas entraba y sentía que le costaba respirar, y me acuerdo que me dijo, es como si algo me apretara el pecho, no sé cómo explicarlo, pero siento que hay algo ahí que no me quiere. Inclusive una vez en la noche, nos platicó algo que me puso la piel chinita. Dijo que estaba en la oficina revisando unos papeles cuando sintió que alguien la estaba mirando, y aunque volteó hacia la puerta no vio a nadie. Luego escuchó un ruido como si alguien hubiera tirado algo en el pasillo, y cuando salió a ver todo estaba en silencio, y no había nadie cerca. Ese tipo de cosas empezaron a pasarle seguido. Por ejemplo, dijo que en otra ocasión mientras estaba en el área de enfermería, sintió que alguien le tocó el hombro. Fue un roce leve pero suficiente para que volteara, y cuando lo hizo no había nadie, y sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Pero lo que más me impresionó fue lo que pasó una tarde mientras caminaba hacia su coche en el estacionamiento. Ya era de noche, porque se había quedado hasta tarde revisando unos reportes, y mientras iba caminando, sintió pasos detrás de ella. Entonces volteó pero no vio a nadie, así que mejor aceleró el paso, pero los pasos también parecían acelerarse. Me dijo que en ese momento empezó a rezar en silencio, y cuando llegó al coche, sintió que algo la observaba desde las sombras, pero no quiso voltear. Entró al auto, cerró las puertas y salió de ahí lo más rápido que pudo. Gracias a Dios en casa las cosas eran diferentes, ella decía que en cuanto cruzaba la puerta, toda esa sensación de pesadez desaparecía. Era como si algo no pudiera seguirla hasta ahí. Y según ella, dijo que eso era porque nuestra casa estaba bendecida. Por esos tiempos también, una compañera le recomendó ir a unas misas de sanación. Mi mamá era de esas personas que no faltaban a misa los domingos, pero esta era diferente, ya que en estas misas, el sacerdote rezaba especialmente por las personas que sentían que estaban siendo atacadas por algo malo. Yo la acompañé una vez, y la verdad el ambiente era muy especial, la gente rezaba con tanta fe que era imposible no sentir algo en el corazón. Después de varias misas, mi mamá empezó a sentirse mejor.
Decía que ya no sentía tanto esa vibra pesada en la clínica, aunque a veces todavía ocurrían cosas raras. Una vez, una enfermera le contó que había escuchado su nombre susurrado en un cuarto vacío. Mi mamá solo le dijo, no le hagas caso, lo que sea que esté ahí, no puede hacernos daño si no le damos importancia. Fue en ese tiempo que una vecina muy cercana nos habló de San Benito, nos dijo que él era muy poderoso para protegernos del mal, así que mi mamá consiguió una medalla y empezó a rezarle todos los días. Me acuerdo que hasta colgó una cruz de San Benito en la entrada de la casa y otra en su oficina en la clínica. Gracias a Dios con el tiempo las cosas se calmaron y mi mamá sentía cierto recelo hacia algunas de sus compañeras, pero ya no ocurrían cosas paranormales. Decía que la medalla de San Benito y las misas de sanación le habían ayudado muchísimo, y 2 años después de todo esto, mi mamá se jubiló. Fue un alivio para todos, porque ya no tenía que lidiar con esas personas ni con el ambiente pesado de la clínica. Desde entonces nos volvimos devotos de San Benito, siempre tenemos medallas y estampas de él en la casa, y cada vez que alguien de la familia enfrenta algo difícil, le pedimos su protección. Hasta el día de hoy, nunca supimos quién fue el que puso ese trabajo de brujería en la maceta y qué era lo que buscaba con eso. Pero mi mamá siempre decía que no necesitaba saberlo, para ella lo importante era que su fe la protegió y que al final, nada malo le pasó. Segunda historia. Los médicos se escondían. Esto que les voy a contar sucedió hace un par de años atrás, cuando tuve que quedarme a cuidar a mi hermano mayor en el hospital de Lomas Verdes. Él había sido ingresado por una enfermedad complicada y necesitaba que alguien estuviera con él las 24 horas del día. Así que ahí estaba yo, sentado en una silla al lado de su cama, velando su sueño y esperando a que los enfermeros vinieran a atenderlo. Recuerdo que esa noche, como a eso de las 3 de la mañana, noté algo raro. Y era que todos los enfermeros habían desaparecido de repente, como si se los hubiera tragado la tierra. Me quedé mirando por la ventana del cuarto, viendo esos pasillos oscuros e inquietantes, pero de pronto me pareció ver una sombra moviéndose por el pasillo. Los vidrios de la ventana eran un poco opacos, así que no podía ver con claridad, pero juraría que algo o alguien estaba rondando por ahí. Pasaron unos angustiosos minutos, hasta que por fin los enfermeros volvieron a aparecer. Aproveché para ir a hablar con uno de ellos y preguntarle qué había pasado. ¿Por qué no estaban aquí? Mi hermano podría haber tenido una urgencia, dije. El enfermero se rió un poco y me dijo que a esa hora de la madrugada casi no hay personal en los pasillos, porque se ven cosas. Casi se me escapa pues deberían estar aquí, no importa lo que se vea. Pero al final me contuve, pues no quería sonar grosero. En ese momento, más que miedo a los fantasmas del pasillo, lo que más me preocupaba era que si mi hermano hubiera necesitado algo urgente, no habría habido nadie para atenderlo. Eso sí que me aterraba. Después de esa noche, tuve que quedarme varias noches más cuidando a mi hermano. Y debo admitir que cada vez que se acercaba la hora de las 3 de la mañana, me ponía muy nervioso, temiendo volver a quedarme solo. Pero traté de mantener la calma y estar alerta por si mi hermano necesitaba algo. Fue una experiencia que me dejó con el corazón en la garganta, pero al final todo salió bien y mi hermano logró recuperarse. Primer